Quiero que vayan conmigo a la preciosa palabra del Señor y vamos a leer una historia que ya algunos se la pueden de memoria, quizás, y quiero que ahora descubramos algunas cosas que a veces dejamos pasar en lo que dice. Vamos a ir a 1 Samuel 17, y esta es una de las batallas más hermosas donde podemos ver que solo la presencia de Dios en nuestra vida puede hacer algo. Y ese es el tema del que yo quiero hablarles ahora. Nuestra vida debe tener la presencia de Dios constantemente. No estamos hablando de solamente tener la presencia de Dios cuando venimos a la iglesia o cuando oramos en nuestra casa, sino que su presencia nos debe acompañar donde sea que vayamos. La gente tiene que ver algo diferente en nosotros y que eso diferente sea la presencia de Dios mostrándose en nuestra vida. Y quiero que vayamos entonces a 1 Samuel 17. Si ya lo tienen, me dicen amén. Vamos a leer algunos versículos, no todos, vamos a contar un poquito la historia, pero tiene que tener su Biblia abierta en el capítulo 17 porque vamos a ver el capítulo completo, solamente que algunos versículos, amén. Vamos a leer el 1, vamos a empezar desde el 1. Dice, y los filisteos juntaron su ejército para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efades, Efas-Dammim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Los filisteos estaban sobre el monte al lado de Israel, estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Goliat de Gad, era de la ciudad de Gad. Tenía una altura de 6 codos y un palmo. Y quiero hacer una pausa ahí. Dice que esas medidas eran más o menos que él medía 8.85 pies o 9.2 pies. ¿Se imagina? Una persona de 8.5 pies. Yo no sé cuántos miden aquí, por lo menos 5 pies, más o menos. Levanten la mano los que miden más o menos 5 o un poquito más de 5. A ver, ¿quién mide 6 pies aquí? No, todavía no llegamos mucho a los 6 todos, ¿verdad? Imagínense si todavía no hay mucha gente que mide 6 y él medía 8 o 9 por ahí. Imagínense qué alto era. Entonces dice la Biblia salió ese paladín o ese hombre, ¿verdad? Y él dice que traía el 5, vamos al 5, dice, traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla. Era el peso de la cota de 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalinas de bronce entre sus hombros. El asta de su alza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro e iba su escudero delante de él. Ahora hacemos otra pausa ahí. Dice de que más o menos sumando el peso que él llevaba, se cree que él llevaba por lo menos unas 150, 200 libras en lo que llevaba de peso, de su armadura, lo de las rodillas, todos los hombros. ¿Se imagina lo fuerte que era ese hombre para poder cargar unas 150 o 200 libras de escudo sobre su cuerpo? Entonces, no solamente era alto, sino que también era fuerte. Entonces, dice de que mencionan que él venía de Gad. Gad, si recuerdan en el tiempo en el que Josué estaba para conquistar Jericó, se menciona que ellos habían pasado por Gad, la ciudad donde habían gigantes, donde ellos decían que era gente grande. Entonces, este hombre era de la ciudad de Gad, pero estaba con los filisteos. Y estaba peleando y dice, si siguen leyendo el pasaje, no lo vamos a leer ahorita, dice de que él daba voces y gritando, ¿verdad?
¿quién va a venir a pelear contra mí? Y yo creo que hemos visto hasta dramas y películas de eso, ¿verdad? ¿Quién se va a atrever a pelear? A ver, mándenme el mejor de sus guerreros para pelear. Y él lo hacía en forma de burla, hasta de avergonzar a los israelitas, como haciendo ver quién va a poder enfrentarse, ¿verdad? A este personaje tan fuerte. O sea, él estaba tratando no solamente de vencerlos, sino de humillarlos, de hacerles pensar que no había nadie que podía ir con ellos o ganarle, ¿verdad? A él. Entonces, en ese momento dice de que había temor. Si leemos el versículo 11, dice de que había temor, que incluso Saúl tenía temor. Y saben que, ¿saben cuál era el temor también que habían en ellos, en Saúl? Es que para una persona así tan enfrentándose a ellos, el primero que tenía que ir a la batalla como rey era Saúl. Y si él tenía que ir a la batalla y todos los demás tenían temor, ¿cómo creen que se sentía Saúl? También estaba atemorizado porque sabía que no había alguien que podía ayudarle si él venía en contra. Entonces dice que en el versículo 11 dice, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿estos son todos tus hijos? Y él respondió, quédate aún con el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Isaí, envía porque él no se sentará a la mesa hasta que venga aquí. En este momento, él estaba preguntando si había algo, ¿verdad? Alguien que podía hacer algo en ese momento. Me perdí en el 11, perdón. Oyendo Saúl a todo Israel estas palabras de los filisteos, se turbaron y tuvieron gran miedo. Me había perdido en el versículo, perdón. Entonces, quiero que veamos algo. En este pasaje nos habla de cómo la herramienta o la estrategia que el pueblo que los filisteos estaban usando en contra del pueblo de Israel era atemorizarlos. Lo que él quería es, le pusieron primero al más grande y al más fuerte para que tuvieran temor. Quizás el ejército de Jehová tenía más personas y más preparadas, pero con solo el que le pusieron al frente crearon un temor que hicieron que ellos pensaron que no podían hacer nada. ¿Cómo no se podían unir todo el ejército contra uno? Pero el temor los invadió y no creyeron que podían hacerlo. Y yo pienso en eso, en cómo todo este tiempo de la pandemia trajo a nosotros temor. ¿Cuánta gente se paralizó con el temor? ¿Cuánta gente creyó que no podía más con el temor? ¿Cuánta gente se encerró y no quiso ver a nadie, no quiso salir a ningún lado? Hay mucha gente que se puso grave por el temor. Mucha gente se enfermó de ansiedad más que de la enfermedad. Y yo estaba viendo no sé si escucharon la noticia, porque fue bien famosa la noticia de una enfermera en Italia, cuando el virus se puso fuerte en Italia, una enfermera en Italia que lo que pasó con ella fue que cuando ella se enteró que ella se había contagiado, dicen que ella decidió suicidarse y dejó diciendo que prefería suicidarse para no dañar a más personas. Imagínense. Y no fue el único caso. En ese tiempo escuchamos muchas historias de gente que decidió quitarse la vida porque sentían que no iban a poder salir adelante con el virus, o que no iban a encontrar cura, o que iban a sufrir, o que sus familiares se iban a contagiar por causa de ellos. Pero fue la mentira más fuerte del enemigo para paralizarnos, para dañarnos. Porque si bien es cierto el virus ha sido mortal, muchas de las personas han sufrido más de temor que del virus en realidad. Entonces el enemigo ha tratado de detenernos de diferentes maneras y la mayor estrategia que siempre usa es atemorizarnos.
sea el virus, sea un problema en su familia, sea una situación económica, sea una enfermedad terminal, sea cual sea, el enemigo usa el temor para hacernos desmayar, para hacernos caer, para hacernos dudar de Dios en nuestra vida. Y eso es lo que estaba pasando. Cómo el pueblo de Israel, siendo un pueblo tan poderoso, había visto milagros del Señor, había visto cómo el Señor entregaba la ciudad en sus manos, había visto cómo vencía a otros reyes con pocas personas, ahora estaba amedrentado por un solo hombre. En ese momento el temor había invadido su corazón y no permitía que la presencia de Dios entrara a su vida. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo nos da poder y el poder nos da valor y nos da fuerza. Entonces en ese momento les aseguro que el Espíritu Santo no estaba en la vida del pueblo porque ellos habían perdido el valor, habían perdido la fe. En ese momento ellos estaban atemorizados. Dice de que en el versículo del 12 al 15, no lo vamos a leer todo, dice que llegó David al campo porque el papá lo envía a dar comida a sus hermanos. David era el menor de 8 hermanos. 3 de sus hermanos mayores estaban en la guerra. Entonces él llega y le envía con comida para entregar a sus hermanos y al ejército. Llega ahí y cuando se presenta empieza a escuchar lo que está pasando. David empezó a oír que estaba el ejército atemorizado por un hombre y qué es lo que estaba pasando. Entonces dice de que David había dejado las ovejas en ese momento para ir a dejar las cosas que le había pedido su padre, ¿verdad? Y él empieza a escuchar de que había mucho temor en la gente. Pero, ¿qué es lo que estaba pasando? ¿Se acuerdan que Saúl también en ese tiempo estaba siendo atormentado por un espíritu? Dice la Biblia de que enviaba a David para que tocara el arpa y con eso se tranquilizaba y el espíritu se iba. Entonces, de alguna manera, desde ese momento Saúl ya no tenía la presencia de Dios en su vida. Por eso él también estaba atemorizado. La presencia de Dios se había ido del rey. ¿Cómo no se había ido también del demás de su ejército si se había ido del rey? Entonces, cuando llega David y empieza a escuchar lo que está pasando, ¿verdad? David se empieza a preguntar, ¿pero qué? ¿Por qué tienen tanto temor? ¿Qué es lo que está pasando? Y entonces si vemos en el versículo 22 y 24, quiero que leamos del capítulo 17 en el que estamos. ¿Lo tienen? Amén. Entonces David dejó su carga en la mano del que guardaba el gabbaje y corrió al ejército y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él le hablaba con ellos, aquí aquel paladín se ponía en medio de los dos campamentos que se llamaban Goliat y los filisteos de Gat el filisteo de Gat salió entre las filas de los filisteos y habló a las mismas palabras y las oyó David. Y entonces los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían, ¿qué dice? Gran temor. Y cada uno de los israelitas decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? El que se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, el rey enriquecerá con grandes riquezas y dará a su hija y eximirá los tributos de la casa de su padre de Israel. O sea que empezaron a hablar de que ese hombre era muy fuerte, muy grande, que había mucho temor, pero le dice, pero si alguno lo vence, le va a dar dinero el rey, le va a dar a su hija y le va a quitar los impuestos a toda su familia. O sea, el rey estaba tratando de ver quién por recompensa hacía algo para liberar al pueblo. Pero ¿qué estaba pasando? Nadie podía porque todos tenían gran temor. No tenían temor, tenían gran temor. Diga conmigo, gran temor. El temor más grande nos puede paralizar.
Yo recuerdo que cuando estaba soltera, en una situación de emergencia o algo que me pasaba, yo me quedaba paralizada. Una vez iba cruzando la calle en un lugar y casi me atropellan. El carro frenó y se paró enfrente de mí y yo me quedé paralizada, sin moverme. O sea, el temor hizo que mis pies ni siquiera se movieran. Todavía el carro me pitó para que me moviera, porque yo no me podía mover. Ese es un gran temor, algo que nos paraliza sin poder de entender o pensar o accionar en ese momento. Ellos estaban con un temor tan fuerte que no les permitía ni siquiera pensar una estrategia de cómo vencerlo. Ellos ni siquiera la recompensa los animaba porque tenían mucho miedo. Entonces, en ese momento, con el gran temor, dice de que David oye sobre la recompensa de Saúl y empieza a preguntar sobre la recompensa. Ajá, ¿y qué es lo que le van a dar? Pero él empezó a preguntar quizás para saber qué es lo que estaba pasando, por qué la gente no se atrevía, ¿verdad?, a hacer algo en lo que estaba. Pero dice de que en ese momento Dios sí tocó el corazón de David, porque David se enojó por lo que por lo que el hombre estaba diciendo, y él no podía entender cómo la gente no podía accionar teniendo un Dios tan poderoso. Quiero que se vayan conmigo a los versículos 29 en adelante. Vamos a leer uno de los versículos 29. Dice: David respondió: ¿qué he hecho ahora? ¿No es esto mero hablar? Porque él lo estaban diciendo porque él estaba preguntando sobre la recompensa. Y apartándose él hacia otro lado, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes, diciéndole cuál iba a ser la recompensa. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo iré a pelear contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Quiero que vean ahí algo bien interesante. En ese momento, él sabía de quién era hijo. Y es donde yo quiero que se acuerden. Dios nos llamó a ser hijos. Y sus hijos tienen victorias. Sus hijos tienen poder. Sus hijos tienen su presencia. La Biblia dice que en Génesis le dijo: mi presencia irá contigo y te dará descanso. Y el descanso quiere decir paz, quiere decir tranquilidad, confianza. Él sabía que la presencia de Dios estaba en su vida. Entonces le dice al rey: no te preocupes, rey, yo voy a encargarme de ese filisteo. Y el rey quizás lo vio como: este niño así, tengo un ejército y ni uno ha podido ir, porque le dice: no, hijito, le dice, si él es un hombre de guerra, tú eres un muchachito, ¿verdad? Por poco faltaba que le dijeran en buen salvadoreño: sos un niño mocoso, ¿verdad? ¿Qué vas a poder hacer contra, verdad? Pero David estaba bien seguro de quién era él. Y esa es la actitud de nosotros como cristianos. Debemos de saber quiénes somos en Dios. Él estaba seguro de quién era él, y sigue diciendo las palabras en el versículo 34, dice: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y así se levantaban contra mí, y yo les echaba la mano de la quijada y los hería y los mataba. Y les cuenta, ¿verdad?, que él peleaba con osos y leones. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Gloria a Dios. Denle un aplauso fuerte al Señor, porque David sabía quién era su Dios. Él le dice:
Si yo peleaba con osos y leones, y este incircunciso, ¿quién es para que Dios no pueda hacer algo también, verdad? O sea, la fuerza de los animales más salvajes podía vencer en el poder de Dios. ¿Por qué este que está viniendo a hacer algo en contra del ejército del Dios viviente? Le estaba diciendo del Dios que tiene el poder, que tiene vida, que tiene las fuerzas para hacer cualquier cosa. Él estaba seguro de quién era su Dios. Y en eso, y entonces dice de que añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras de leones y las garras de oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dice que después de eso Saúl vino y le dijo: ok, está bien, si Dios te ha librado, porque él no solo dijo en mis fuerzas lo hice, ¿verdad? Él dijo: Dios me ha librado, Dios me ha dado el poder. Entonces vine que le dijo: ok, ven, y se lo lleva y le pide que le va a poner la armadura. Y dice que le ponen la armadura del rey. Y como él era pequeño, era joven, su armadura le quedó grande, pesada, y no podía quizás ni moverse. Si siguen leyendo los siguientes versículos menciona eso. Pero en ese momento, él le dice: no necesito nada de eso. No necesito que nada más para enfrentarme a Goliat, ¿verdad? Lo único que necesito es la presencia de Dios en nuestra vida, en mi vida. Y eso fue lo que vino a obrar en la vida de David, que él estaba dispuesto a dejar que ninguna situación lo atormentara, porque él sabía de quién era. Entonces, la primera cosa necesitamos entender con tener nuestra seguridad en Jesús y saber que su presencia debe estar en nosotros es, primero, entender de quién somos hijos. Segundo, decirle a la gente que nuestra confianza está en Él y no en nuestras fuerzas. Que fue lo que él le dijo. David le dijo: no, Dios que me ha librado de la garra del oso y del león, le empezó a decir, fue el que puede hacer algo también en contra de este. Y fue donde él confía en el Señor. Y cuando le quiere poner la armadura se ve en obediencia, pero le dice: no la necesito. No necesito nada de eso. Todo lo que he aprendido del Señor en este tiempo es lo que me va a ayudar. Y dice que ya David se prepara para la guerra. Y en el versículo 38 al 40 creo que ya son versículos que conocemos bien, donde dice de que después de que se ciñó la espada, dice, sobre sus vestidos y probó cómo andar y vio que no podía, dice que tomó su cayado en su mano, escogió ¿cuántas? 5 piedras, en el 40 estamos, 5 piedras, y las puso en el saco parril, en el zurrón que traía, y tomó su honda, y dice que se fue con ella, y sabemos la historia, qué fue lo que hizo, ¿verdad? Tomó la honda, le puso la piedra, la giró y le pegó, ¿a dónde? Ahora pensemos, él tenía armadura aquí, tenía Goliat, ¿se acuerdan que menciona todas las piezas de la armadura? Tenía armadura aquí, tenía armadura aquí, tenía armadura aquí, tenía armadura en las piernas, en donde nosotros le llamáramos la chimpinilla, ¿verdad? En la parte de enfrente, tenía un escudo. ¿Cómo una piedra llegó específicamente a la frente donde no tenía nada? Denle un aplauso fuerte al Señor, porque la verdad es que solo Dios puede hacer que lo imposible sea posible. Qué puntería la de David, ¿verdad? Que justamente donde no tenía nada de armadura le cae. Y dice que le dio en la frente y él cayó hacia adelante, cayó de frente, o sea, todavía se va de una manera en que al momento que cae David va y le corta la cabeza y acaba con el gigante Goliat. Y dice que el mismo, mire que me da tanta risa, porque cuando se acerca al filisteo, el filisteo todavía se burlaba. Ay, a este niño me mandan. Y a este niño. Quiero que vaya rápido otra vez al capítulo 17, y solamente quiero que veamos esa parte donde dice que
él se está burlando. En el versículo 44, dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo, a las bestias del campo. Entonces David le dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Amén. Él, mire, le narró todita su historia. Antes de que pasara, le dijo exactito lo que le iba a pasar. Te voy a matar, te voy a cortar la cabeza y todo el ejército tuyo también va a morir. Todo se lo dijo. Dios ya le había dicho, ya le había revelado, ya le había mostrado lo que iba a hacer. Él estaba hablando en el Espíritu, porque el Espíritu de Dios estaba sobre David. Y pasó exactamente porque después de que mataron los filisteos, el pueblo de Israel agarró valor. O sea, el Espíritu de Dios vino sobre el pueblo y agarró valor y fue y venció a todo el ejército de los filisteos y los derrotó. Y sus carnes quedaron para los animales, como había dicho David. Todo lo que dijo pasó porque la presencia de Dios estaba en su vida. Es necesario que entendamos que si somos hijos de Dios, nuestra vida no depende de lo que el médico dice, no depende de lo que nuestro vecino diga, no depende de lo que nuestra familia diga, no depende de lo que su amigo o enemigo diga, depende de lo que dice Dios. Y Él tiene la última palabra. Gloria a Dios. Den un aplauso fuerte al Señor. Y Dios siempre gana. Así que yo no sé si usted quiere estar del lado de los ganadores o de los perdedores. Pero yo quiero estar del lado de los ganadores. Así que por más grande que se vea el gigante, por más difícil que se vea la prueba, más grande la victoria. Pero necesitamos estar tomados de la mano de Dios, reconociendo que somos sus hijos. Sus hijos son sanos, sus hijos son salvos, sus hijos tienen victoria y sus hijos tienen la presencia de Dios. Esta tarde yo quiero orar por usted y quiero que usted tome el valor. Yo no sé las cosas que pueden estar pasando o hayan pasado en su vida o no sé qué gigante se está enfrentando día a día, porque yo sé que no es que matamos el gigante hoy y se murió, el enemigo viene y quiere poner otro y otro y otro. El problema es que dejemos que los ponga. Es una decisión de no permitir que el gigante pueda quedarse. Es una decisión de decir: no, te vas. Yo quiero que en esta hora, ahí donde está, usted pueda cerrar sus ojos y pueda hablar con el Señor. Primero que nada, que el Señor pueda obrar en su vida para tomar esa decisión fija de decir: Señor, tú eres mi Padre, perdóname si no he dejado que tú actúes con todo el derecho de Padre sobre mi vida. Quiero ser tu hija, quiero ser tu hijo, quiero brillar con tu luz, quiero que la gente vea algo diferente en mí, Señor. Y en el nombre de Jesús, yo te pido, Padre, en esta hora que tú obres sobre nuestra vida, Señor.